Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo, porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Hola jóvenes, bienvenidos de nuevo a mi canal, a las clases de Nancho. El día de hoy vamos a estudiar el diagrama de flujo de datos, conocido como DFD. Esta clase pertenece al curso de algoritmia. Antes de comenzar jóvenes, veamos qué inquietudes tienen todos ustedes. Nos acompañan Sebastián y Valentina. Ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Sebastián desea saber qué es un algoritmo y Valentina desea saber qué son los diagramas de flujo de datos. Vamos a iniciar jóvenes con el concepto de lo que es la algoritmia. Diremos que la algoritmia es la ciencia que mediante el cálculo aritmético y algebraico nos permite diseñar una secuencia de pasos lógicos. Estos pasos lógicos jóvenes deben estar bien definidos, no ser ambiguos, estar ordenados y ser de una cantidad finita. Estos pasos lógicos permiten la solución de un problema. Al conjunto de pasos lógicos se le conoce como algoritmo. Ahora veamos jóvenes algunas características de los algoritmos. Diremos que todo algoritmo funciona en un tiempo secuencial, paso a paso. Y en cada paso se ejecutan una cantidad finita de órdenes. Como segundo, diremos que todo algoritmo es finito en cuanto a la cantidad de datos que se pueden escribir y leer en cada paso. Y por último, jóvenes, diremos que todo algoritmo lo podemos expresar de múltiples maneras. Podemos usar el lenguaje natural, los diagramas de flujo de datos, que es la clase del día de hoy, los diagramas rectangulares, el pseudocódigo y los lenguajes de programación. Ahora veamos el concepto de lo que es el diagrama de flujo de datos. Esto que ven ustedes jóvenes en el tablero es un ejemplo de un diagrama de flujo de datos, también conocido como el diagrama de burbujas. Diremos que los diagramas de flujo de datos, conocidos por su sigla en inglés DFD, es una herramienta que fue desarrollada para poder visualizar el procesamiento de los datos en el interior de un algoritmo. Cuando hablamos del procesamiento de datos jóvenes, hacemos referencia a la manera en que los datos se mueven por todos los procesos que hacen parte del algoritmo hasta que obtengamos el resultado final. Los diagramas de flujo de datos inicialmente fueron diseñados por un ingeniero de software norteamericano, el señor Larry Constantin. Él inicialmente los empleó para poder identificar esos cambios, las transformaciones de los datos en el interior de un algoritmo. Lo que ustedes jóvenes pueden ver acá es lo siguiente. Observen que tenemos diferentes figuras. Acá tenemos, por ejemplo, unos rectángulos. Acá, donde estoy señalando en el tablero, tenemos una circunferencia y ustedes pueden observar también unas flechas. Todas estas flechas tienen una punta que indica el sentido del flujo de los datos.
Veamos el siguiente ejemplo. Observen acá en el tablero. Esto que ustedes ven acá, jóvenes, que está señalado en estos rectángulos, es lo que se conoce como una entidad externa. Las entidades externas son aquellas que no hacen parte del algoritmo, pero que le pueden dar o que pueden recibir información del mismo algoritmo. En este caso, estas entidades le están dando información al proceso de diseño y, por ejemplo, el proceso de diseño a su vez le da información a otras entidades externas. Veamos cómo es el proceso del diseño. Si fuéramos a diseñar, por ejemplo, jóvenes, un algoritmo, para yo poder diseñar un algoritmo, necesitamos de esas entidades externas las necesidades, las funciones, los requisitos. Una vez que yo tengo todas estas características, yo puedo comenzar a elaborar diferentes diseños alternativos. Estos diseños alternativos se le dan al cliente para que el cliente los evalúe. Por eso, observen acá la flecha, nos indica que del proceso de diseño salen estos diseños alternativos hacia esta entidad externa. En esta entidad, el cliente evalúa los diferentes diseños alternativos y una vez que los evalúa, esa evaluación de cada alternativa, el cliente nuevamente se la da al proceso. Luego, dentro del proceso del diseño, se selecciona la mejor alternativa y esa mejor alternativa nuevamente se le da al cliente. Finalmente, el cliente es quien dice sí, aprobando ese mejor diseño, y dentro del proceso del diseño se desarrolla esa mejor idea. Finalmente, del proceso de diseño sale el desarrollo de ese algoritmo, de ese producto o de esa máquina. Todo esto que ustedes ven acá, jóvenes, en el tablero, enseguida nos vamos a dar cuenta que es lo que se conoce como un diagrama de flujo de datos de nivel 0. Un diagrama de flujo de datos de nivel 0 es aquel donde aparece solo un proceso junto con todas las entidades externas unidas mediante estas flechas que ustedes ven acá. Recuerden que estas flechas pueden tener un sentido. El sentido indica el flujo de los datos, hacia dónde se dirigen los datos. Ahora veamos, jóvenes, cuál es la simbología que se emplea en los diagramas de flujo de datos. La pueden ver ustedes, jóvenes, acá en el tablero, donde estoy señalando. Tenemos lo siguiente. Tenemos el símbolo de la circunferencia que indica el proceso. Diremos que el proceso es el encargado de transformar el flujo de datos que viene de esas entidades externas y lo convierte en un flujo de datos de salida. Acá tenemos un segundo símbolo, que son estas dos líneas paralelas. A esto se le conoce, jóvenes, como el almacén. Diremos que el almacén de datos almacena todos los datos de manera temporal. Un almacén puede ser, por ejemplo, una base de datos de clientes, puede ser una base de datos de facturas, una base de datos de materia prima, una base de datos de proveedores o incluso, ya que estamos hablando de algoritmos, es el manual del usuario. Luego, acá ustedes pueden observar este rectángulo, y este rectángulo, jóvenes, es el símbolo de una entidad externa. Recuerden que estas entidades externas no hacen parte del algoritmo, están por fuera del algoritmo, pero ellas son las que le dan información y también reciben la información final
resultado del algoritmo. Algunas entidades externas pueden ser, por ejemplo, los clientes, los alumnos, los proveedores, los usuarios. Diremos que las entidades externas son las que le dan información al algoritmo. Recuerden que esta información lo conocemos como la entrada de datos. Esta información se necesita en el algoritmo para que el algoritmo pueda funcionar y con esa información pueda hacer ciertos cálculos matemáticos. Una vez que el algoritmo finaliza la solución de estos cálculos matemáticos, se le da nuevamente a las entidades externas. O sea que ellas reciben del algoritmo la solución. Finalmente, jóvenes, acá en la parte derecha pueden observar lo que llamamos el flujo de datos, que son estas flechas. Las flechas indican la dirección del flujo de datos en el interior del algoritmo. Acuérdense, jóvenes, de esta puntica de la flecha y recuerden que esto es el sentido del flujo de los datos. Acá tenemos en la derecha del tablero algunos ejemplos. Podemos tener, por ejemplo, una flecha que indica la dirección de datos de potencia. Acá debajo tenemos una flecha que indica la dirección de los datos de temperatura. Acá debajo tenemos una flecha que indica la dirección de datos relacionados con un password o una clave. Y acá ustedes pueden observar una flecha que indica la dirección de datos relacionados con el encendido y el apagado de un dispositivo. Acá en la parte izquierda, ustedes también, jóvenes, pueden ver algunos ejemplos de procesos. El proceso de ventas en un negocio, el proceso de facturación, quizás en una universidad, el proceso de inventario en una empresa. Ahora veamos, jóvenes, los diferentes tipos de diagramas de flujos que hay. Diremos que los diagramas de flujo de datos de nivel 0 solo permiten visualizar un solo proceso y sus interacciones con el entorno. Recordemos que en el entorno están las entidades externas. Ya sabemos, jóvenes, que estas entidades externas tienen este símbolo que ustedes ven acá, que estoy señalando en el tablero, que es este rectángulo. Decimos que estas entidades externas no pueden ser más procesos ni tampoco pueden ser almacenamientos de datos. Observen todos los ejemplos que tenemos en el tablero. Acá en la parte izquierda, ustedes pueden ver, jóvenes, el proceso llamado verificación de identidad o verificar la identidad. Vamos a pensar por un momento que todos estos procesos pertenecen a una universidad. Entonces, en el interior de la universidad hay un departamento encargado de hacer este proceso, verificar la identidad de todos los alumnos nuevos que llegan a la universidad. Nos damos cuenta que este proceso se ha dibujado en el interior de esta circunferencia. Acá tenemos, por ejemplo, una entidad externa, el alumno nuevo que llega a la universidad. Cuando él llega por primera vez a la universidad, él debe darle a este proceso su tarjeta de identificación o cédula de ciudadanía. El proceso de verificar lo que hace es que mediante la registraduría indaga acerca de la identidad de este nuevo alumno, verificando el número de la tarjeta de identidad o el número de la cédula de ciudadanía. Observen que, por ejemplo, la registraduría también es una entidad externa
que en este caso le da información al proceso diciéndole que esa tarjeta de identidad o esa cédula de ciudadanía es correcta o incorrecta. Luego de que se verifica la identidad de ese nuevo alumno, este proceso envía la información a una base de datos llamada alumnos. Esto es lo que conocemos como el almacén. Este almacén, jóvenes, puede ser un archivo, puede ser una carpeta con información o puede ser una base de datos. Ahora observen el lado derecho. Continuamos con el mismo ejemplo. Resulta que ahora el proceso es verificar la papelería. Entonces, este nuevo alumno que llega a la universidad, a este proceso le debe dar, observen la dirección, jóvenes, de la flecha, sus notas del colegio y su hoja de vida. Entonces, este proceso lo que hace es que llama al colegio de donde salió el alumno para poder verificar sus notas y su hoja de vida. Entonces nos damos cuenta que el colegio de los alumnos es también una entidad externa que le da información al proceso de verificación de la papelería. En este caso, el colegio puede decir que esas notas son correctas o incorrectas. Luego de que toda la papelería se verifica, el proceso lo que hace es que almacena la información del alumno en un almacén llamado documentos. Ahora, jóvenes, observen acá la parte media del tablero. Tenemos el proceso llamado admisión. En este proceso nos damos cuenta que para poder funcionar se requiere información de parte del alumno. En este caso, el alumno es la entidad externa, pero también necesitamos la información de la identidad del alumno, de la base de datos alumnos. También necesitamos la información de las notas y la hoja de vida del alumno, de la base de datos documentos. Luego también necesitamos, por ejemplo, información de la base de datos de horarios disponibles. Y también necesitamos información de la base de datos de cursos disponibles. De esta forma, cuando el alumno llega al proceso de admisión, a él se le asignan sus horarios y los cursos. Y cuando ya toda la papelería ha sido verificada, el proceso de admisión envía todos los datos de este alumno a este almacén. Este almacén lo hemos llamado alumnos admitidos. Claro, una vez que el alumno ya fue admitido, podemos pasar, por ejemplo, a un cuarto proceso, llamémoslo el proceso de facturación, donde simplemente el alumno cancela y recibe una constancia de haber sido admitido en la universidad. Ahora tenemos, jóvenes, los diagramas de flujo de datos de nivel 1 o nivel superior. Diremos que estos diagramas permiten visualizar las interacciones entre diferentes procesos que hacen parte del mismo sistema de información, ya sea por medio de una entidad externa o algún almacenamiento de datos que los vincule. Observen, jóvenes, que en este diagrama, a diferencia del anterior, ya todos los procesos los podemos unir y los podemos vincular por medio de una entidad externa o algún almacenamiento de datos. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a continuar con aquel alumno que va por primera vez a una universidad a estudiar. Entonces ya sabemos que acá el alumno, jóvenes, es la entidad externa
que primero llega a este proceso que se encarga de verificar su identidad. Él le da su tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía. Ya sabemos que este proceso le pide información a la registraduría, que también es una entidad externa, es la que le dice al proceso si esta información es cierta o no. Una vez que ha sido verificada la identidad del alumno, esta información es almacenada en esta base de datos o en este almacén llamado alumnos. Luego de esta base de datos, el proceso de admisión toma la información. Observen esta flecha. Observen que acá hemos vinculado el proceso de verificar identidad con el proceso de admisión y lo tenemos vinculado mediante este almacén de datos llamado alumnos. Efectivamente, el alumno también debe ir directamente al proceso de admisión. Luego verificamos la papelería del alumno. El alumno da sus notas y hoja de vida. En el proceso de verificación de papelería le pedimos información al colegio. El colegio nos dirá si estas notas son ciertas o no. Observen acá la flecha. El colegio también es una entidad externa. Y una vez que ha sido verificada la papelería, todos los datos del alumno se almacenan en este almacén llamado documentos. El proceso de admisión también toma información de este almacén. Observen acá, jóvenes, nuevamente que este proceso llamado verificar papelería está vinculado con el proceso de admisión por medio de este almacén llamado documentos. Finalmente, el proceso de admisión le da al alumno sus horarios y los cursos y almacena todos sus datos en una base de datos o en un almacén llamado alumnos admitidos. Aquí aparece un cuarto proceso, jóvenes, llamado tesorería, quien también se encarga de tomar información de este almacén para poder generar el pago de la matrícula. Observen que acá nuevamente tenemos dos procesos. Tenemos el proceso de admisión, el proceso de tesorería, y están vinculados por medio de este almacén llamado alumnos admitidos. Finalmente, el alumno paga la matrícula en tesorería y la tesorería le da una constancia al alumno. Ahora, jóvenes, tenemos los diagramas de flujos de datos de nivel 2 o nivel de detalle. Diremos que estos diagramas permiten visualizar las interacciones entre diferentes procesos que hacen parte del mismo sistema de información sin la necesidad de que hayan entidades externas o almacenamiento de datos que los vincule. Esta es la diferencia entre los flujos de datos de nivel 1 y nivel 2. O sea, jóvenes, que ustedes ahora lo que van a ver acá es un esquema del diagrama de flujos de datos y nos daremos cuenta que podemos tener diferentes procesos vinculados directamente, sin la necesidad de que en medio de ellos haya una entidad externa o un almacén de datos. Veamos el siguiente ejemplo. Nuevamente tenemos al alumno que ha llegado por primera vez a la universidad y ahora nos damos cuenta de lo siguiente. Primero verificamos su identidad y cuando ya está verificada la identidad del alumno, este proceso de una forma automática envía la información del alumno directamente al proceso de admisión, sin almacenar la información en un almacén de datos. Observen que acá, jóvenes, tenemos la vinculación de dos procesos de manera directa, sin la necesidad de que exista
un almacén de datos o una entidad externa que los vincule a los dos. Acá también nos damos cuenta que el alumno necesita verificar sus notas y la hoja de vida, las envía al proceso de verificación de papelería y ellos también de una forma directa envían la información al proceso de admisión. El proceso de admisión le da al alumno sus horarios y cursos disponibles y de forma automática y directa envía a tesorería la orden de pago. Luego, en tesorería se recibe el pago por parte del alumno y finalmente, una vez pagada la matrícula, se envía la constancia de la misma al alumno. Ahora veamos, jóvenes, qué software vamos a emplear en la clase del día de hoy. Acá ustedes en el tablero pueden ver la interfaz del software llamado RF Flow 5. Esta es la interfaz de este hermoso software con el que ustedes van a poder diseñar los diagramas de flujo de datos. Lo que deben de saber, jóvenes, de este software es que es una versión paga. Este es el demo que nos ofrecen por un periodo de un mes, en el que ustedes van a poder hacer todos sus diagramas de flujo de datos. Este software es de los más completos que hay en el mercado, ya que también te permite hacer diagramas estadísticos, puedes hacer esquemas de circuitos, puedes hacer, por ejemplo, el organigrama de una empresa, puedes utilizar también el diagrama de bloques, o también puedes programar tareas. Este software lo pueden descargar de esta dirección que ustedes ven acá en la parte inferior del tablero, y debajo del video de la clase de hoy les dejo este mismo enlace. También, jóvenes, vamos a utilizar un software de código libre totalmente gratis, sin fecha de vencimiento, conocido como el software DFD, la versión 1.1 que está actualizada al año 2021. Acá ustedes, jóvenes, pueden ver la interfaz de este software y es el que vamos a utilizar también en la clase del día de hoy para hacer nuestros diagramas de flujo de datos. Lo pueden descargar de la dirección que ustedes ven acá debajo del tablero, de la página de WhatsApp, y también, jóvenes, acá debajo del video les dejo directamente este enlace. Ahora, jóvenes, veamos algunas características del software libre conocido como el DFD. Lo que ustedes pueden ver acá, jóvenes, en el tablero son los principales comandos de este software. Entonces acá tenemos el comando de lectura, el comando de escritura o salida y el comando de asignación. Estos son los comandos que vamos a utilizar en el ejercicio de la clase del día de hoy. Observen la figura en el interior del software DFD. Cuando ustedes vean, jóvenes, esta figura que estoy señalando en el tablero, ustedes se van a dar cuenta que hace parte de la lectura de los datos. Recuerden, jóvenes, que cuando hacemos un algoritmo, ese algoritmo tiene una entrada de datos. Recuerden que esos datos nos los va a dar una entidad externa, que en este caso puede ser el usuario del algoritmo. Recuerden que esos datos que nos da el usuario son necesarios para que el algoritmo pueda funcionar y pueda buscar una solución a la necesidad del usuario. Acá en la derecha, jóvenes, ustedes pueden ver un diagrama estándar, el cual es equivalente
a este símbolo del DFD. Acá debajo ustedes pueden observar en el tablero el comando de escritura o salida, que es este cono que ustedes ven acá donde estoy señalando, y este, jóvenes, es el símbolo que utiliza el software DFD para indicar los datos de salida del algoritmo. Acá a la derecha ustedes pueden observar el diagrama estándar equivalente al símbolo de salida del DFD. Ahora acá debajo en el tablero, jóvenes, ustedes pueden ver el comando de asignación, que es este rectángulo, y este rectángulo lo vamos a emplear en el software DFD para colocar todas las expresiones matemáticas que ya sabemos que pueden ser de carácter aritmético, lógico o booleanas. A esto se le conoce, jóvenes, como la asignación. También acá a la derecha ustedes pueden ver el diagrama estándar equivalente al símbolo de la asignación que utiliza el software DFD. Ahora veamos, jóvenes, qué más símbolos y qué más comandos vamos a tener en este software. Observen acá, jóvenes, lo siguiente. Tenemos un comando llamado el condicional simple. Este condicional también se conoce como una decisión, en la que hacemos una pregunta, y si esa pregunta es verdadera, se hacen cierto número de pasos u operaciones matemáticas, y en el caso de que sea falsa, no se hace nada. Por eso se llama condición o decisión simple. La condición puede ser simplemente evaluar si se cumple o no una desigualdad o una igualdad. Acá en el tablero, jóvenes, ustedes pueden ver el diagrama del DFD y a la derecha el diagrama estándar equivalente al símbolo del condicional simple para el DFD. Acá debajo en el tablero ahora vemos lo que llamamos el condicional doble o la decisión doble. Aquí también evaluamos una condición que puede ser una igualdad o una desigualdad. Eso puede ser verdadero o puede ser falso. Se llama condicional doble porque en las dos alternativas vamos a hacer diferentes operaciones matemáticas. Obsérvenlo acá. A la derecha de este símbolo del DFD, ustedes pueden observar el diagrama estándar equivalente. Aquí es importante, jóvenes, saber que en este curso de algoritmia, en las clases siguientes, vamos a tener condicionales simples y condicionales dobles. Pero antes de utilizar el software DFD, es importante que ustedes conozcan qué es un condicional. Así que aquí quedan invitados, jóvenes, a esas clases posteriores del curso de algoritmia relacionadas con condicionales simples y condicionales dobles. También, jóvenes, acá debajo pueden ver este enlace. Debajo del video de la clase del día de hoy les voy a dejar esta dirección para que se descarguen este manual. Este manual ha sido elaborado por una ingeniera de sistemas, la ingeniera Margarita María Franco López, conocido como Manual Básico de Instrucciones y Comandos del DFD en la versión 1.0. Ahora tenemos los siguientes comandos en el software DFD. Observen que acá tenemos algo que vamos a conocer más adelante en este curso de algoritmia, conocido como los ciclos. Entonces tenemos el ciclo mientras y el ciclo para. Observen, jóvenes, por ahora la simbología en el interior del software DFD,
y el diagrama estándar equivalente a cada uno. En estos ciclos vamos a evaluar una condición. Recuerden que esta condición puede ser una igualdad o puede ser una desigualdad. Si esta condición se cumple, vamos a hacer una serie de operaciones matemáticas. Una vez que se finalicen todas las operaciones, el ciclo termina. Ahora, en el ciclo para, vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que cambia en este ciclo al ciclo para? Que acá vamos a tener una condición que va a ser verdadera o falsa. Solo que en el ciclo para ya no tenemos esa condición. Lo que tenemos es un contador. En este caso vamos a contar desde el número 1 hasta un número llamado n, de 1 en 1, para ejecutar esta cantidad de operaciones. O sea, el ciclo para es muy útil cuando yo ya tengo definido la cantidad de veces que quiero repetir o hacer determinada operación matemática. Este conteo, que va del número 1 hasta el número n, se le asigna a una variable llamada i. O sea que i comienza con el número 1 hasta el número n que ustedes jóvenes definan. Supongamos que n vale 100. Quiere decir que esta operación se hace 100 veces. En el ciclo mientras, esta operación solo se hace en la medida que esta condición se cumpla o no se cumpla. Acá también, jóvenes, en la parte derecha de la tabla que ustedes ven en el tablero, tenemos el diagrama estándar equivalente al símbolo del ciclo para del software DFD. También acá debajo les dejo el enlace para que descarguen este manual. El manual fue elaborado por la ingeniera de sistemas, la ingeniera Margarita María Franco López, conocido como el manual básico de instrucciones y comandos del DFD en la versión 1.0. Debajo del video les dejo este mismo enlace. Ahora, jóvenes, para entender cómo se hace un diagrama de flujos de datos, veamos el ejemplo de la clase. En la clase anterior habíamos desarrollado el algoritmo para calcular los valores del área, el perímetro y el semiperímetro de un triángulo rectángulo, isósceles o escaleno. Recuerden que en el primer paso se plantea una necesidad. En este caso, la necesidad que tiene el usuario del algoritmo es que, conociendo los valores numéricos de la longitud de todos los lados de estos triángulos, yo pueda calcular estos valores. Recuerden que como segundo paso tenemos la investigación. La investigación tiene que ver con buscar, utilizando diferentes recursos, las fórmulas matemáticas y los conceptos matemáticos que permitan obtener la solución deseada por el algoritmo. Acá en el tablero, jóvenes, ustedes pueden ver nuevamente la información que yo he investigado para poder obtener mediante este algoritmo estos valores: el área, el perímetro y el semiperímetro. También acá debajo ustedes pueden leer los conceptos que he investigado para entender qué es cada cosa. Diremos que el área, por ejemplo, es la medida de la extensión de la superficie ocupada por cualquier objeto. El perímetro diremos que es la medida de la longitud del contorno de cualquier objeto. Y por último, el semiperímetro será la mitad de la medida de la longitud del contorno de cualquier objeto. Continuando con el ejemplo del algoritmo, en el paso 2 tenemos ahora la clasificación de la información.
Ustedes recordarán, jóvenes, de la clase anterior que cuando empezamos a evaluar la información consultada, esa información la tenemos que clasificar como parte de la entrada de datos del algoritmo, que es la información que debe dar el usuario al algoritmo para que éste pueda funcionar y calcular lo deseado. El procesamiento es el componente lógico y aritmético del algoritmo, es donde están todas las fórmulas matemáticas en lenguaje algorítmico. Y finalmente tenemos, jóvenes, la salida de datos del algoritmo. Recordemos que aquí está la información solución a la necesidad planteada por el usuario. Acá tenemos lo de la clase anterior. Tenemos los códigos, tenemos las fórmulas que hacen parte del procesamiento en lenguaje algorítmico. Y finalmente en la salida tenemos los códigos que almacenan la información, en este caso de un triángulo rectángulo. Ahora, jóvenes, los voy a invitar a la sala de cómputo virtual de las clases de Nacho para que ustedes vean de qué manera podemos elaborar el diagrama de flujo de datos de este algoritmo. Ahora estamos, jóvenes, en la sala de cómputo virtual de las clases de Nacho y acá tenemos el software libre conocido como DFD. Entonces vamos a elaborar el diagrama de flujo de datos relacionado con los cálculos del triángulo rectángulo. Observen acá, jóvenes, la interfaz. En la parte superior tenemos el menú Archivo, Edición, Objeto, el menú Ver, Ejecución, Depuración, Opciones y Ayuda. Acá en la parte inferior, donde estoy señalando, tenemos todos los comandos. Tenemos el comando de asignación, tenemos el ciclo mientras, tenemos el ciclo para, tenemos la decisión para los condicionales simple y dobles, tenemos el comando de lectura, el comando de salida o escritura. También observen acá, jóvenes, en la interfaz que en el inicio del algoritmo se utiliza este círculo o circunferencia, lo mismo que para finalizar el algoritmo. Entonces vamos a iniciar haciendo el diagrama de flujos de datos ya de nivel 1 para el triángulo rectángulo. Tenemos los códigos a la entrada, que serían el código AR, BRCR, tenemos el procesamiento y tenemos los códigos de salida. Entonces, acá en el DFD debemos seguir la siguiente lógica. Vamos a utilizar el comando de lectura. Entonces acá seleccionamos el comando de lectura y hacemos clic en la mitad de esta flecha. Luego, acá en el comando de lectura hacemos doble clic y acá vamos a colocar el código que tiene en su interior el valor del lado A del triángulo rectángulo, que en este caso va a ser el código AR, y le decimos aceptar. De esta forma, lo que hemos hecho es que en el diagrama de flujo de datos queremos leer el código AR. Ya sabemos que contiene el valor del lado A del triángulo rectángulo. De igual manera, vamos a utilizar nuevamente el comando de lectura y ahora lo que vamos a leer es el código BR. Aceptamos y finalmente vamos a leer el código CR y aceptamos. Esta es la información que nos va a dar el usuario del algoritmo. Luego de tener esta información, la segunda etapa del algoritmo es el procesamiento. Ese procesamiento la vamos a hacer con la herramienta de asignación. Entonces vamos a coger asignación. Observen que es un rectángulo.
Y en este rectángulo lo que vamos a hacer es que vamos a copiar las ecuaciones del procesamiento. Vamos a recordarlas. Acá tenemos que para el triángulo rectángulo tenemos primero la fórmula del perímetro. Nos damos cuenta que PTR es igual a AR más BR más CR. Luego tenemos la fórmula del semiperímetro, SPTR igual a PTR sobre 2. Y finalmente tenemos la fórmula del área, ATR igual a R por BR dividido 2. Estas fórmulas son las que vamos a colocar en el comando de asignación del DFD. Vamos a copiar la primera ecuación del perímetro y nos vamos para el DFD. Hacemos clic en este rectángulo para poder colocar las expresiones matemáticas. Observen que acá en este cuadro de asignación ustedes pueden ver estas flechas y las flechas indican hacia la izquierda. Estas flechas reemplazan el símbolo igual. Entonces yo lo que voy a hacer acá es copiar la ecuación, quito el igual y la variable PTR la voy a colocar en el lado izquierdo. Entonces quedaría que PTR es igual al lado A más el lado B más el lado C. En este mismo cuadro de asignación yo puedo colocar la segunda y tercera ecuación. Vamos a copiar la segunda ecuación, la del semiperímetro, la pegamos en este segundo campo, quito el igual, quito la variable del semiperímetro y la coloco en el lado izquierdo. Finalmente copiamos la última ecuación para el área y la pegamos en el último campo de texto. Quitamos el igual, quitamos la variable y la pegamos en el cuadro de texto del lado izquierdo. De esta forma obtenemos todas las ecuaciones para el triángulo rectángulo. Le decimos aceptar. Acá ustedes pueden observar todas las ecuaciones, las expresiones matemáticas. Finalmente vamos a tener ahora la salida de los datos. Entonces para la salida tenemos el comando de salida, hacemos clic en él, aquí tenemos el primer conito de salida y la primera información de salida va a ser el valor del perímetro del triángulo rectángulo. Hacemos doble clic y vamos a colocar el código PTR. Le decimos aceptar. Ahora colocamos una segunda salida. Ahora vamos a decir que el siguiente valor de salida será el semiperímetro SPTR. Le decimos aceptar y la última salida será el valor del área que está almacenado en la variable ATR. Le decimos aceptar. Esto que ustedes ven acá, jóvenes, sería el diagrama de flujos de datos del triángulo rectángulo y es un diagrama de flujos de nivel 1. Simplemente para guardarlo, vamos al menú archivo, le decimos guardar como. Estos archivos quedan guardados en extensión .dfd. Escogemos la carpeta donde lo queremos almacenar. Y vamos a colocarle el nombre de triángulo rectángulo. Y le digo guardar. Ahora, para verificar que el algoritmo es correcto, podemos ejecutarlo. Entonces nos vamos a ir acá al menú ejecución y hacemos clic en ejecutar. Observen que lo primero que nos pide el algoritmo es el valor de la variable AR. Simplemente vamos a pensar en el siguiente valor, que AR vale 2.
Continuamos. Ahora nos piden el valor de BR. Vamos a pensar que, por ejemplo, BR también vale 2. Y finalmente que CR también vale 2. Continuar. Entonces nos dicen que en este caso el perímetro, que es la suma de todos los lados, es igual a 6. Efectivamente nos damos cuenta que 2 más 2 más 2 nos da un valor igual a 6. Ahora le decimos continuar y nos damos cuenta que el siguiente valor en salida por pantalla es este valor que ustedes ven acá, que sería el semiperímetro, sería 6 dividido 2. Y finalmente vamos a obtener el valor del área. Nos damos cuenta que efectivamente el valor del área va a ser AR por BR sobre 2, sería 4 sobre 2 nos da 2. Quiere decir que el área de este triángulo rectángulo es igual a 2. Claro está, jóvenes, estos datos son datos hipotéticos que quizás no corresponden a un triángulo rectángulo, pero el objetivo es averiguar que nuestro algoritmo está bien desarrollado y que tiene una secuencia de pasos lógicos. Finalmente, para terminar, hacemos clic en continuar. Nos dice que la ejecución ha terminado con normalidad. Le decimos aceptar. Ahora vamos a continuar con el segundo triángulo. Aquí tenemos en el tablero, jóvenes, el triángulo isósceles. Observen acá las características y a la derecha sus fórmulas. Nuevamente vamos a clasificar esta información. Acá, jóvenes, ustedes pueden observar los códigos que se han diseñado para almacenar, en este caso, los valores numéricos del lado A y el lado B. Recuerden que en el procesamiento tenemos todas las expresiones matemáticas, en este caso todas son aritméticas y están en lenguaje algorítmico. Y también que en la salida tenemos los siguientes códigos. Ahora, nuevamente, jóvenes, los invito a la sala de cómputo virtual de las clases de Nacho para que diseñemos el diagrama de flujo de datos de este algoritmo. Estamos de nuevo, jóvenes, en la sala de cómputo virtual de las clases de Nacho y estamos usando el software libre DFD. Ahora vamos a hacer el diagrama de flujos del triángulo isósceles. Entonces vamos a recordar cuáles son los códigos que estamos utilizando en el algoritmo. Acá ustedes, jóvenes, pueden observar la entrada, el procesamiento y la salida. Tenemos el código AI, el código BI, que son los códigos que almacenan los valores numéricos del lado A y el B del triángulo isósceles. Acá ustedes pueden ver el procesamiento, tenemos todas las ecuaciones matemáticas y acá en la salida tenemos también los códigos que almacenan el valor del área, el perímetro y el semiperímetro de este triángulo isósceles. Entonces vamos a copiar las ecuaciones en el bloc de notas para luego utilizarlas en el DFD. Entonces tenemos que el código ATI, que es el área, es igual a BI por paréntesis, tenemos que es AI potencia 2 menos BI potencia 2 dividido 4, cerramos, todo esto va a estar a la potencia 0.5 y todo va a estar dividido por el factor 2 dividido 2. También vamos a copiar la fórmula del perímetro. Entonces tenemos que PTI es igual a 2 por AI más BI. Y por último, la del semiperímetro, que es SPTI, será igual a PTI sobre 2.
Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a hacer el algoritmo en el software DFD. Entonces lo primero que debemos hacer acá, jóvenes, es que vamos a coger el comando de lectura, y en este comando de lectura vamos a colocar la información que nos da el usuario. En este caso va a ser los valores del lado AI. Hacemos doble clic, colocamos ahí, aceptamos, nuevamente usamos el comando lectura, colocamos debajo, hacemos doble clic y colocamos el lado BI, el código BI que almacena el valor del lado B del triángulo isósceles. Le decimos aceptar. Recuerden que ya como tenemos la información que nos da el usuario, ahora escogemos el comando de asignación, el rectángulo. Hacemos doble clic. Recuerden nuevamente que acá la flecha es el símbolo del igual. Nos vamos al bloc de notas y vamos a comenzar a copiar cada ecuación. Voy a copiar la primera ecuación, la pego, y acá lo que vamos a hacer es que quitamos el igual y quito el código del lado izquierdo y lo pego en este cuadro de texto. Este sería, por ejemplo, el área. Nos vamos a la segunda ecuación, perímetro, la copiamos, la pegamos en el segundo cuadro de texto, quitamos el símbolo del igual y quitamos la variable o el código PTI y lo colocamos en este cuadro de texto en el lado izquierdo de esta flecha. Recuerden que la flecha simboliza igual. Ahora cogemos la tercera ecuación, la copiamos, la pegamos, quitamos el símbolo del igual, quitamos el código y lo pegamos en el cuadro de texto en el lado izquierdo. Aquí tenemos la fórmula del área o la expresión matemática para el área, el perímetro y el semiperímetro para el triángulo isósceles. Apenas tengamos todas las expresiones, hacemos clic en aceptar. Ahora vamos a utilizar, jóvenes, el comando de salida, y las salidas serán: primero vamos a sacar el valor del perímetro, o sea PTI, hacemos doble clic, sería PTI, decimos aceptar, luego que la salida sea el semiperímetro, o sea SPTI, aceptamos, y la última salida va a ser el valor del área, en este caso sería ATI. Le decimos aceptar. Nos vamos acá, jóvenes, a archivo, le decimos guardar como. Recuerden que la extensión es .dfd. A esto vamos a llamarlo triángulo isósceles. Y le decimos guardar. Ahora vamos a ejecutar el algoritmo. Nos vamos al menú ejecución, ejecutar. Nos dicen que hay un error, se esperaba un operando. Vamos a verificarlo, le decimos aceptar. Y en el caso, jóvenes, que salgan errores, pues observen cómo este software nos señala esta figura en color rojo. Entonces hacemos doble clic en ella y debemos verificar cuál es el error. Puede pasar que en este caso no se acepta a la potencia como el doble asterisco, sino que tiene que ser con este gorrito que también simboliza potencia. Vamos a cambiarlo, a ver si nos funciona. Dejémoslo así y le decimos aceptar. Vamos a guardar nuevamente los datos, le decimos guardar, le reemplazamos, ejecución y ejecutar. Listo, observen que aquí ya funcionó. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el DFD del triángulo rectángulo. Vamos a colocar cualquier valor,
Pueden ser que estos no sean los valores de un triángulo isósceles, pero yo quiero simplemente verificar las ecuaciones. Entonces en este caso el valor de AI voy a decir que por ejemplo es 2, le digo continuar, y el valor de BI también va a ser 2, continuar. Observen que el primer valor calculado sería el perímetro. Ya sabemos que el perímetro es 2 veces AI por BI. En este caso sería 6, o sea que esta salida es correcta. Le decimos continuar. La siguiente sería el semiperímetro, que sería el perímetro dividido 2. 6 dividido 2 nos da este valor, lo cual es correcto. Y finalmente tenemos el valor del área, con la fórmula para el triángulo isósceles, que en este caso nos da este valor. Siendo esto correcto, entonces le decimos simplemente al software que continuamos y que la ejecución ha finalizado. Aceptamos. Y así hemos terminado el diagrama de flujo de datos de nivel 1 usando el software DFD para nuestro triángulo isósceles. Ahora, jóvenes, vamos a continuar con el último triángulo, el triángulo escaleno. Acá en el tablero ustedes pueden observar la forma de este triángulo con todos sus lados A, B y C y sus fórmulas. Nuevamente, esto hace parte de la clasificación de la información. Acá tenemos los códigos que nos permiten almacenar los valores numéricos de los lados A, B y C. Recuerden, jóvenes, que en el procesamiento tenemos todas las ecuaciones, en este caso son expresiones matemáticas aritméticas en lenguaje algorítmico. Y acá debajo, jóvenes, tenemos los códigos de la salida. Ahora, jóvenes, los invito nuevamente a la sala de cómputo virtual de las clases de Nacho para que diseñemos el diagrama de flujo de datos de este algoritmo. Estamos, jóvenes, de nuevo en la sala de cómputo virtual de las clases de Nacho usando el software libre DFD. Y ahora lo que haremos es el diagrama de flujo de datos nivel 1 del triángulo escaleno. Recordemos entonces cuáles son las expresiones matemáticas y cuáles son los códigos que hemos utilizado en la clase anterior. Acá ustedes, jóvenes, pueden ver los códigos que almacenan los valores de los lados ABC del triángulo escaleno, AE, el código BE, CE. Acá ustedes pueden ver las expresiones matemáticas y debajo ustedes pueden ver los códigos que almacenan los valores de salida. Vamos a utilizar nuevamente, jóvenes, el bloc de notas y voy a copiar las expresiones matemáticas. Tenemos que PTE es igual a E más BE más CE. Tenemos que SPTE, semiperímetro, es igual a PTE sobre 2. Y finalmente tenemos la fórmula del área. ATE es igual, paréntesis, SPTE que multiplica, paréntesis, SPTE menos AE, cierro paréntesis, que multiplica, abro paréntesis, SPTE menos BE, cierro paréntesis, que multiplica, abro paréntesis, SPTE menos CE, cierro paréntesis, y todo lo vamos a elevar doble asterisco a un valor de 0.5. Cerramos y de esta forma ya tenemos la ecuación del área del triángulo escaleno. Ahora nos vamos a ir al DFD y vamos a iniciar el diseño del diagrama de flujo de datos. Acá estamos. Entonces recordemos que para iniciar el diagrama necesitamos información que nos va a dar el usuario del algoritmo. Vamos a escoger el comando de lectura. Acá está. Recordemos que acá necesitamos el valor de los lados del triángulo. En este caso hacemos doble clic y va a ser el código AE.
Esto almacena el valor del lado A del triángulo escaleno, le decimos aceptar. Vamos a recordar las ecuaciones, observenlo acá en la E. Muy bien, tenemos nuevamente el comando de lectura, doble clic, ahora copiamos el código BE que almacena el valor del lado B, le decimos aceptar, nuevamente escogemos el comando de lectura, hacemos doble clic, copiamos el código CE que almacena el valor del lado C, le decimos aceptar y ahora vamos al procesamiento. Vamos a colocar las expresiones matemáticas. Vamos a coger el comando de asignación. Recuerden que acá es el rectángulo, hacemos doble clic. Recuerden que la flecha es el símbolo del igual. Entonces nos vamos para el bloc de notas, copiamos la primera ecuación, la pegamos en el primer cuadro de texto en el lado derecho, quitamos el símbolo del igual, quito el código de la izquierda y lo pego en el cuadro de texto al lado izquierdo de la flecha. PTE igual a E más BE más CE. Así copiamos también la segunda ecuación, la pegamos en este cuadro de texto, quitamos el símbolo del igual, quitamos la variable y la pegamos en el cuadro de texto a la izquierda de la flecha. Cogemos la última ya ecuación del área, la pegamos en el cuadro de texto del lado derecho, quitamos el símbolo del igual y quitamos la variable o el código del área y lo pegamos en el cuadro de texto a la izquierda de la flecha y le decimos aceptar. Este es el procesamiento donde están todas las expresiones matemáticas de este algoritmo, del diagrama de flujo de datos. Ahora vamos a colocar la salida de datos, vamos a coger el comando salida, y la primera salida será el valor del perímetro del triángulo escaleno, hacemos doble clic y colocamos el código PTE. Le decimos aceptar. Nuevamente utilizamos el comando de salida. Ahora vamos a colocar el código SPTE, el semiperímetro del triángulo escaleno. Y por último, la salida será el valor del área de dicho triángulo escaleno. Hacemos doble clic y colocamos el código ATE. Le decimos aceptar. Ya hemos finalizado, jóvenes, el diagrama de flujo de datos de nivel 1 del triángulo escaleno. Ahora, en el menú archivo, le decimos guardar como. Recuerden que la extensión es .dfd. Vamos a llamarlo triángulo escaleno y le decimos guardar. Ahora vamos a ejecutar el diagrama de flujo de datos, nos vamos al menú ejecución, le decimos ejecutar. Observen, nos sale este error, nos dicen que hay un error en algún operando o en algún comando. Le decimos aceptar, observenlo acá, aparece el símbolo en color rojo, hacemos doble clic y seguramente el error va a ser el siguiente, que no se acepta el doble asterisco como potencia. Entonces vamos a cambiar este doble asterisco por este símbolo, el símbolo del gorrito, que también significa potencia, y le decimos aceptar. Entonces guardamos nuevamente y reemplazamos el archivo previamente almacenado, le decimos que sí, y nuevamente en el menú ejecución le decimos ejecutar. Nuevamente voy a colocar cualquier valor a fin de poder verificar las expresiones matemáticas de este diagrama de flujo de datos. Vamos a decir que el valor A vale 2, que el valor B vale 2 y que el valor C vale 2. Claro, nos dicen que BR, la variable BR no existe. Vamos a ver, digámosle aceptar. Entonces nos vamos nuevamente acá donde aparece el error
y seguramente tenemos alguna variable mal copiada. Vamos a ver por acá. Tenemos AE. Ah, claro, miren que acá aparece BR. Entonces BR no existe, es BE. Excelente. Entonces cambiamos, verificamos que no tengamos más errores, le decimos aceptar. Nuevamente, jóvenes, guardamos los cambios, le decimos que sí y nuevamente en el menú ejecución ejecutamos el algoritmo. 2 para el valor A, 2 para el valor B y 2 para el valor de C. Nos da que el perímetro efectivamente es 6, serían la suma de todos los lados. El perímetro sería la mitad de este 6, 6 dividido 2. Y finalmente obtenemos acá, jóvenes, el valor del área. Este sería el valor del área. Como todo es correcto, le decimos continuar. La ejecución ha terminado con normalidad. Y de esta forma, jóvenes, hemos finalizado la elaboración del diagrama de flujo de datos nivel 1 para el triángulo escaleno. Ahora, jóvenes, vamos a elaborar los diagramas de flujo de datos usando este software, el RFFlow 5. Los invito a la sala de cómputo virtual de las clases de Nacho para que vean cómo se elaboran estos diagramas de flujo de nivel 0 de cada uno de los diferentes procesos que tenemos en este algoritmo. Ahora estamos en la sala de cómputo virtual de las clases de Nacho y acá tenemos la interfaz del software RFFlow 5. En la parte superior ustedes acá pueden observar, jóvenes, el menú. Tenemos el menú File, el menú Editar, View, el menú Insert, Stencils, Tools, Zoom y el menú Help. Acá en la parte izquierda ustedes pueden ver todas las herramientas para poder elaborar los diagramas. Vamos a iniciar con el proceso del área. Entonces vamos a seleccionar acá donde dice círculo, hacemos clic. En esta ventana que ustedes ven en la pantalla del computador, vamos a copiar el texto, en este caso el nombre del proceso, y el proceso va a ser el cálculo del área. Le decimos OK. Acá tenemos el proceso del cálculo del área. Para poder calcular, por ejemplo, el área de cualquier triángulo, nos damos cuenta que para ese cálculo necesitamos los datos o los valores numéricos de los lados de todos los triángulos. Entonces, de una entidad externa, que puede ser por ejemplo el cliente, que lo vamos a pintar acá con un rectángulo, observenlo acá. Entonces acá voy a colocar esa entidad externa, que puede ser en este caso el usuario del algoritmo. Entonces el usuario del algoritmo, que es la entidad externa, para poder hacer uso de este proceso llamado el cálculo del área, el usuario nos tiene que dar la información de los lados de ese triángulo. En este caso yo he colocado una flecha, ustedes hacen clic acá en la flecha, luego hacen clic en donde dice usuario del algoritmo y manteniendo el clic izquierdo del mouse hacen la flecha. Luego hacen clic acá en la parte superior izquierda, dice haga clic aquí cuando hayan finalizado de dibujar las líneas. Entonces hacemos clic en este cuadro. Ahora vamos a colocarle un texto a este flujo de datos indicando
los valores de los lados de ese triángulo. Entonces vamos a coger esta herramienta que se llama texto, hacemos clic en texto y aquí vamos a colocar los valores de los lados de ese triángulo, pero recordemos que como estamos haciendo el diagrama de flujo del algoritmo, vamos a utilizar los códigos. En este caso vamos a utilizar los códigos AR, el código BR y el código CR. ¿Quién va a ser AR, BR y CR? Son los códigos que almacenan los valores de los lados ABC de un triángulo rectángulo. Y le digo OK. De esta forma ustedes jóvenes pueden ver que por este flujo de datos desde el usuario del algoritmo, que es la entidad externa, se envían estos datos al proceso del cálculo del área del triángulo rectángulo. Luego vamos a decir que para el cálculo del área del triángulo rectángulo necesitamos una fórmula matemática. Esa fórmula matemática la podemos tener en un almacén o en una carpeta de fórmulas matemáticas. Veamos cuál fue el código que diseñamos para almacenar el valor del área en el algoritmo. Acá recordarán ustedes jóvenes que tenemos que para el área del triángulo rectángulo tenemos el código llamado ATR. Entonces de ese almacén de datos vamos a obtener esta ecuación que ustedes ven acá, ATR igual AR por BR dividido 2. Entonces tenemos acá en la parte inferior, vamos a escoger esta opción. Esta opción, observen que tiene solo el borde superior y el inferior resaltados, los bordes laterales están invisibles. Vamos a llamarle a este almacén, voy a llamarle base de datos fórmulas, o también podemos llamarlo bases de datos de expresiones matemáticas. Expresiones matemáticas. Vamos a decirle OK. Y esto simplemente será un almacén de datos de donde vamos a sacar la fórmula matemática para calcular, por ejemplo, el área. Entonces, acá ahora voy a colocar un texto. Acá vamos a colocar el código de salida que almacena el valor del área del triángulo rectángulo, llamada ATR. Vamos a decir que va a ser igual al código AR por el código BR sobre 2. Y le decimos OK. Y esta es la información o los datos que van a salir del almacén de datos hacia el proceso llamado el cálculo del área. Luego de que se calcule el valor del área, entonces ese valor numérico se le envía de nuevo al usuario. Entonces vamos a colocar una flecha dirigida hacia el usuario y el dato de salida será el valor del área del triángulo rectángulo. Entonces vamos a colocar acá el valor del área del triángulo rectángulo. En este caso va a ser el código que almacena dicho valor. Ok. Así. Muy bien. En este caso, jóvenes, lo que ustedes ven acá en este software, el RF Flow, es un diagrama de flujo de datos de nivel 0.
solamente del proceso del cálculo del área del triángulo rectángulo. Yo, por ejemplo, puedo continuar con este proceso y podemos vincular todos los triángulos. Entonces, observen que yo también, de este almacén de datos de expresiones matemáticas, yo también, por ejemplo, puedo pedir la fórmula para calcular el área de un triángulo isósceles. Veamos cuál es esa ecuación. En el ejemplo del algoritmo de la clase, acá tenemos esta ecuación. Observenla acá. Tenemos que el código ATI es igual a BI por paréntesis AI potencia 2 menos la variable o el código BI potencia 2 sobre 4 y todo, observen que está a la potencia de 0.5. Finalmente todo va dividido por 2. Entonces yo esta expresión matemática también la puedo sacar del almacén de datos. Vamos a hacerlo. Entonces yo lo que voy a hacer es que utilizando acá la herramienta del bloc de notas voy a copiar la expresión matemática en lenguaje algorítmico. Entonces yo tengo que ATI va a ser igual, puedo decir paréntesis, el código BI por paréntesis, el código AI que almacena el valor del lado A, potencia 2, menos BI, el código que almacena el valor del lado B, potencia 2, sobre 4. Acá podemos cerrar este paréntesis y todo este paréntesis interno lo vamos a elevar a un valor de 0.5. Luego absolutamente todo lo vamos a dividir por el número 2. Esta ecuación es la que yo pues voy a copiar utilizando el bloc de notas, control C, y ahora me voy para el RRFlow, mírenlo acá jóvenes, y entonces yo puedo decir que también de esta expresión matemática vamos a sacar esta ecuación. Observen lo que yo he hecho, simplemente he utilizado las teclas control B para copiar la fórmula que acabo de hacer en el bloc de notas. Muy bien, le decimos OK y acá tenemos la ecuación, por ejemplo, para el área de un triángulo isósceles. Entonces, como yo también voy a utilizar esta base de datos de expresiones matemáticas, la selecciono, la copio y nuevamente la pego y la voy a colocar por acá. Y colocamos una flecha que nos indique que de este almacén de datos también estamos sacando estos datos. En este caso es la información del área de un triángulo isósceles. Finalmente tenemos el triángulo escaleno. Entonces quiere decir que yo de esta base de datos de expresiones matemáticas la copio y la pego. Ahora vamos a sacar la fórmula matemática para calcular el área de un triángulo escaleno. Observen que para todos necesitamos estos valores: AR, BR, CR. Acá, por ejemplo, para el triángulo isósceles nos damos cuenta que necesitamos adicional a eso los valores de BI y el valor de AI. Entonces yo acá voy a decir que necesito también el valor de AI y el valor de BI. Le digo OK y estos son todos los datos que se necesitan de parte del usuario del algoritmo.
Ahora veamos cuál es la ecuación para calcular el área en un triángulo escaleno. Acá está, jóvenes. Recordemos la ecuación que ustedes ven acá. Entonces en este caso nos damos cuenta que para el área de un triángulo escaleno es necesario primero calcular el valor del semiperímetro y claro el valor del perímetro, porque estos dos valores se necesitan para calcular el valor del área. Entonces vamos a copiar la fórmula en el bloc de notas. Entonces acá tenemos ATE igual paréntesis SPTE que multiplica paréntesis SPTE menos el código AE que almacena el valor del lado A. Todo esto está multiplicado. SPTE menos BE. Todo esto está multiplicado. Paréntesis SPTE. Acá, perdón. Paréntesis SPTE menos CE. Cerramos paréntesis, paréntesis, y ahora hacemos potencia a la punto 5. Recuerden que esto es la raíz cuadrada de la fórmula que ustedes ven acá en la parte derecha. Ya tenemos la ecuación. Acá nos damos cuenta que para que esta ecuación funcione, pues necesitamos los valores de el código SPTE, que ya sabemos que SPTE, entonces SPTE va a ser igual al perímetro, o sea, PTE sobre 2, y finalmente nos damos cuenta que el código PTE será igual al código AE más BE más CE. Entonces tenemos, veamos la fórmula del área del triángulo escaleno. Entonces acá vamos a colocar un texto y en el texto colocamos la fórmula del área del triángulo escaleno, que es la que ustedes ven acá. Le decimos OK. Acá tenemos, ya organizamos acá todo. Y acá tenemos, por ejemplo, de esta base de datos de expresiones matemáticas, pues necesitamos la fórmula del área del triángulo escaleno. Pero resulta que adicional a esto, también necesitamos la fórmula del semiperímetro del triángulo escaleno. Entonces acá vamos a generar un nuevo texto. Acá está el semiperímetro, que es el perímetro sobre 2. Decimos OK. Obsérvenlo acá. Y también vamos a necesitar de esta misma base de datos de expresiones matemáticas la expresión matemática del perímetro del triángulo escaleno, que es este que tenemos acá. La copiamos y acá en el RFFlow generamos un nuevo texto con esta nueva expresión matemática, así como ustedes lo ven acá, jóvenes. Así de fácil. Entonces yo simplemente diremos acá que de esta base de datos o de este almacén de datos de expresiones matemáticas necesitamos esta expresión matemática para el perímetro del triángulo escaleno, el semiperímetro y la fórmula o expresión matemática del área. Y observen que todos estos son datos que deben llegar al proceso del cálculo del área. Finalmente de acá pues va a salir un valor del área que será, ya sabemos que puede ser ATR, puede ser también ATI o puede ser el valor ATE.
Acá tenemos todas las salidas, ¿cierto? En el caso de que sea un triángulo rectángulo, es el código ATR mediante esta fórmula. Si es isósceles, ATI mediante esta fórmula. Y si es un triángulo escaleno, mediante el código ATE. Acá también nos damos cuenta que los datos que nos da inicialmente el usuario también son. Necesitamos el código AE, el código BE y el código CE, que serán los lados del triángulo escaleno. Muy bien. Esto que ustedes ven acá, jóvenes, sería el diagrama de flujo de datos nivel 0 para el proceso relacionado con el cálculo del área para el algoritmo de la clase del día de hoy. Luego, acá donde dice File, escojan la opción que dice Save As, guardar como. Escojan la carpeta donde quieran guardar el archivo y acá ustedes pueden escoger .gif. Yo a este archivo le voy a colocar proceso área y le digo guardar. Le decimos OK y le decimos finalmente que no. Ahora vamos a elaborar el diagrama de flujo de nivel 0 del proceso relacionado con el cálculo del perímetro. Entonces vamos a coger nuevamente la figura del círculo y acá colocaremos cálculo del perímetro. Y hacemos clic en OK. Acá tenemos ya, jóvenes, el proceso. Recuerden que para poder yo calcular el perímetro, ya sea de un triángulo rectángulo, isósceles o escaleno, se necesita una información que nos la da el usuario del algoritmo, quien va a ser una entidad externa. Entonces vamos a escoger la opción de este rectángulo y acá colocaremos usuario del algoritmo. OK. Esta es una entidad externa. Esta entidad, que es el usuario del algoritmo, entonces vamos a coger la opción de flecha. Recuerden, mantengan oprimido el botón izquierdo del mouse y así pueden dibujar las flechas. Acá está. Muy bien. Cuando finalicen de dibujar la flecha, hagan clic acá en la parte superior izquierda donde dice este botón, click here. Cuando hayan finalizado de dibujar las líneas, entonces hacemos clic en este botón. Y recordemos que para poder calcular el perímetro de todos esos triángulos necesitamos de ese almacén de datos que podemos llamarlo bases de datos de expresiones matemáticas. De acá podemos sacar esa información. En este caso la información será la ecuación para calcular el perímetro del triángulo rectángulo isósceles o escaleno. Entonces, en este caso, de este almacén de datos vamos a sacar la siguiente expresión matemática. Vamos a recordar cuál es la expresión matemática. Acá la tenemos para el triángulo rectángulo. Dice que PTR es igual al código AR que almacena el lado A, BR que almacena el lado B y CR que almacena el lado C. Nuevamente vamos a utilizar, jóvenes, el bloc de nota para copiar la ecuación. Entonces yo tengo que PTR es igual al código AR más BR más CR. Muy bien. Ahora vamos a mirar la ecuación
para calcular el valor del perímetro de un triángulo isósceles. Acá está, tenemos que es PTI. Vamos a copiar también esta expresión matemática. Entonces diremos que PTI va a ser igual a 2 veces por AI, que almacena el valor del lado A del triángulo isósceles, más BI. Y ahora por último tenemos la ecuación del perímetro del triángulo escaleno, que es la que ustedes ven acá, que se llama PTE. Entonces vamos a copiar también esta expresión matemática y tendremos que PTE va a ser igual a AE, que almacena el valor del lado A del triángulo escaleno, más BE más CE. Acá ya tenemos todas las expresiones matemáticas para poder, mediante el proceso del perímetro, calcular esos valores para todos los triángulos, el rectángulo, el isósceles y el escaleno. Voy a copiar primero la del triángulo rectángulo y en el RFFlow, entonces vamos a escoger la opción de texto. Aquí tenemos la expresión matemática para el perímetro del triángulo rectángulo. Recuerden que esta expresión va a salir de acá del almacén de datos de las expresiones matemáticas. También de este mismo almacén vamos a sacar, por ejemplo, la fórmula para el triángulo isósceles y el triángulo escaleno. Entonces yo puedo hacer esto. Entonces nos vamos al blog de notas, copiamos la segunda ecuación. Acá tengo el perímetro del triángulo isósceles. Ok. Entonces este es el dato que sale del almacén de datos de expresiones matemáticas. Y por último tenemos la ecuación para el perímetro del triángulo escaleno. Copiamos también la ecuación. Ok. Y sale de acá. Vamos a dejar acá esta. Esta más pequeña la dejamos por acá. Listo, muy bien. Entonces de esta forma ya tenemos todos los datos de salida de el almacén de datos de expresiones matemáticas. Observen la dirección o el sentido de las flechas, significando que estos datos que vienen del almacén de datos se necesitan en el proceso del cálculo del perímetro. Finalmente, de este proceso sale una información hacia el usuario del algoritmo, que es esta, y lo que sale por acá sería los valores de los perímetros. Entonces sería PTR, tenemos también PTI y PTE, PTI y PTE. Estos serían los datos que el proceso del cálculo del perímetro le da al usuario del algoritmo. El valor del perímetro del triángulo rectángulo, del triángulo isósceles y del triángulo escaleno. Esto que ustedes observan acá, jóvenes, sería el diagrama de flujo de datos de nivel 0 del proceso del cálculo del perímetro. Recordemos ahora, nos vamos al menú File, escojan la opción Guardar como, Save As, tipo de formato .gif, y a esto vamos a llamarlo proceso perímetro.
y guardamos el diagrama de flujo como una imagen. Ok, y le decimos que no. Acá nos falta colocar los datos, en este caso serían los valores de los lados, entonces sería AR, BR, CR. Para el triángulo rectángulo, para el triángulo isósceles necesitamos el valor de AI, BI, y para el triángulo escaleno necesitamos los valores de los lados AE, BE y CE. Digamos OK. Ya acá estarían la información que le da el usuario al proceso. Ahora sí, ya está terminado este diagrama de flujos de datos. Nuevamente guardamos el archivo. Guardar y lo reemplazamos. Decimos OK. No. Muy bien, ahora sí ya tenemos el diagrama completo del proceso del cálculo del perímetro. Ahora lo que vamos a hacer es el diagrama de flujo de datos de nivel 0 del proceso llamado el cálculo del semiperímetro. Entonces recuerden que vamos a seleccionar la herramienta círculo y aquí vamos a colocar el nombre del proceso, que será el cálculo del semiperímetro. Muy bien, le decimos OK. Acá ya tenemos, jóvenes, el proceso, y recordaremos que para poderlo hacer un algoritmo necesitamos información que nos da el usuario del algoritmo. Recordemos que el usuario del algoritmo es una entidad externa al algoritmo. Entonces vamos a utilizar el rectángulo y aquí colocaremos usuario del algoritmo. Esta es la entidad externa que nos va a dar la información al algoritmo para poder calcular el semiperímetro. También, jóvenes, recordemos que para poder calcular esta magnitud necesitamos unas fórmulas matemáticas que las podemos obtener de un almacén de datos. A este almacén de datos lo vamos a llamar base de datos de expresiones matemáticas. Entonces, de esta base de datos de expresiones matemáticas vamos a poder obtener las expresiones matemáticas para calcular el semiperímetro de un triángulo rectángulo isósceles y escaleno. Entonces acá tenemos, vamos a copiar este almacén para en cada uno de ellos colocar una flecha que me indique que de acá vamos a obtener esta expresión matemática de esta manera. También recordemos que el usuario del algoritmo le da información al proceso y que finalmente del proceso sale información nuevamente hacia el usuario. Muy bien. Ahora vamos a recordar cuál es la información que necesita el proceso y cuáles son las expresiones matemáticas. Vamos a iniciar con el triángulo rectángulo. Observen acá, jóvenes, la fórmula. Entonces esta fórmula la vamos a copiar en el bloc de notas. Dice así, que el código SPTR es igual a PTR dividido 2. Y claro, entonces también vamos a necesitar, para poder calcular estos semiperímetros, necesitamos los valores del perímetro. Entonces tenemos que PTR va a ser igual a AR más BR más CR. Para el triángulo isósceles tenemos las siguientes fórmulas. Las vamos a copiar también en el bloc de notas
dice que el código SPTI es igual a PTI sobre 2. Y también necesitamos la expresión matemática del perímetro del triángulo isósceles llamado PTI será igual a 2 por AI más BI. Ahora tenemos las fórmulas del triángulo escaleno. Entonces acá tenemos que SPTE será igual a PTE sobre 2. Y PTE va a ser igual al código AE más BE más CE. Aquí ya tenemos todas las fórmulas o expresiones matemáticas para poder calcular el semiperímetro de cualquier triángulo, rectángulo, isósceles o escaleno. Copiamos, seleccionamos la herramienta de texto, copiamos esta primera ecuación o expresión matemática, decimos OK, y esta expresión matemática va a salir de esta base de datos o de este almacén de datos. Ahora copiamos la segunda relacionada con el triángulo isósceles, seleccionamos la herramienta de texto, entonces acá tenemos SPTI igual a PTI sobre 2, OK, esta va a salir de acá también del almacén de datos. Ahora tenemos SPTE, escogemos la herramienta de texto, aquí tenemos la expresión matemática para el triángulo escaleno, y también necesitamos las expresiones matemáticas del perímetro. Entonces cogemos el perímetro del triángulo rectángulo, esta expresión matemática también es un dato que sale del almacén de datos de expresiones matemáticas. Ahora seleccionamos el perímetro del triángulo isósceles, OK, y por último tenemos la ecuación del perímetro del triángulo escaleno, pegamos por acá, decimos OK y lo colocamos como un dato de salida del almacén de datos. Entonces observen, jóvenes, que acá para poder realizar los cálculos del semiperímetro necesitamos de este almacén de expresiones matemáticas, necesitamos todas estas fórmulas matemáticas. Ahora, por parte del usuario necesitamos la siguiente información. Entonces, vamos a colocarlo por acá. Necesitamos los valores de el lado AR, BR, CR, los códigos AI, BI, el código AE que almacena el lado A del triángulo escaleno, BE y CE. Y estos son los datos que nos da el usuario del algoritmo al proceso del cálculo del semiperímetro. Y también, una vez que se calculan estos valores, se le dan de nuevo al usuario. Entonces tenemos una salida de datos que serían los valores almacenados en los códigos. Tenemos SPTR, tenemos
SPTI y tenemos el código SPTE. Ok. Y estos serían los datos de salida del proceso que se le dan al usuario del algoritmo. Acá, jóvenes, finalmente tenemos el diagrama de flujo de datos de nivel 0 del proceso relacionado con el cálculo del semiperímetro de un triángulo rectángulo isósceles y escaleno. Por último, vamos acá al menú File, guardar como. Recuerden que podemos guardarlo como una imagen .gif y a este vamos a llamarlo proceso semiperímetro. Y le digo guardar. Ok. No. Listo. Entonces ahora, jóvenes, vamos a volver al aula de las clases de Nancho. Ahora, jóvenes, estamos de nuevo en el aula de clases virtual de las clases de Nancho y ustedes pueden observar acá en el tablero los diferentes diagramas de flujo que elaboramos con el software RFFlow y con el software DFD. Acá tenemos, por ejemplo, la imagen del proceso del cálculo del área del triángulo rectángulo, del isósceles y el escaleno. Acá tenemos, por ejemplo, la imagen del diagrama de flujo de datos del nivel 0 del proceso del cálculo del perímetro, del triángulo rectángulo, del isósceles y el escaleno. Ahora ustedes, jóvenes, pueden observar la imagen del diagrama de flujo de datos de nivel 0 del proceso del cálculo del semiperímetro, del triángulo rectángulo, del triángulo isósceles y del triángulo escaleno, elaborado con el software RFFlow. Finalmente, jóvenes, para finalizar la clase del día de hoy, acá tenemos los diagramas hechos con el software libre DFD. Acá en la parte izquierda del tablero ustedes pueden ver el diagrama de flujo de datos de nivel 1 del triángulo rectángulo. Acá en la parte media está la imagen del diagrama de flujo de datos nivel 1 del triángulo isósceles y acá en la parte derecha del tablero la imagen del diagrama de flujo de datos nivel 1 del triángulo escaleno. Muy bien, jóvenes, espero que hayan aprendido mucho en la clase del día de hoy. Están todos cordialmente invitados a la siguiente clase del curso de algoritmia. En la siguiente clase vamos a estudiar los diagramas de Naisi-Neiderman, también conocido como el diagrama rectangular. Ahora veamos, jóvenes, qué inquietudes le quedan a todos ustedes. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todo. Muy bien, jóvenes. Espero que ustedes, jóvenes, los que hayan visto este video, tampoco tengan dudas. Quedan todos invitados a que vean el video las veces que sea necesario para que entiendan lo que es un diagrama de flujo de datos, los diferentes tipos que hay y cómo los podemos elaborar utilizando el software RFFlow 5 y el software libre DFD. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nancho. Cuídense. Hasta luego.